¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Estamos aquí con Actualidad y Algo Más a través de Somos Uno, arrancando el programa de hoy, sábado 28 de marzo, como me verán sola, pero le dimos licencia sin goce de haberes a nuestro compañero. Jorge Gil, seguramente la próxima semana ya vamos a estar equipo completo, pero por supuesto vamos a hacer la rutina como hacemos siempre, con una introducción de todos los temas que han sucedido durante la semana para compartirlos con ustedes, que tienen que ver en primer término con el orden internacional. En este caso la justicia de Estados Unidos, como sabemos, anuló la condena por el caso YPF que obligaba a nuestro país a pagar más de 16.000 millones de dólares. Esto sin duda fue la noticia de la semana a nivel internacional y obviamente nacional, porque el implicado directo es nuestro país y las repercusiones que ha traído, cadena nacional del propio presidente, dimes y diretes, pero lo vamos a contar en la parte de nacionales. Como bien sabemos, este es un fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que invalida la condena de primera instancia de la jueza Loretta Preska, quien había ordenado un resarcimiento multimillonario. Por este motivo, como bien les decía, el presidente de la Nación habló por cadena nacional en la tarde de ayer. En lo que respecta también a Wall Street, cerró su peor semana desde que comenzó la guerra en Medio Oriente y obviamente el petróleo volvió a subir. También sabemos lo que esto repercute en el mundo entero, ¿no? Las acciones de Estados Unidos registraron su quinta semana de pérdidas. El crudo anotó su precio más alto desde el año 2022 en medio de la incertidumbre. En otro orden de cosas, el G7 pidió el fin inmediato de los ataques contra la población en Medio Oriente y la apertura del estrecho de Hormuz. Sabemos que este tema sigue dando que hablar, lamentablemente, como siempre lo decimos con Jorge, a nivel internacional. En una declaración conjunta, el grupo instó a Teherán a restablecer la libre circulación por el paso marítimo clave para el comercio global. Como bien les decía, en el orden nacional, sigue dando que hablar el tema Adorni. Obviamente el fiscal de la causa por el supuesto enriquecimiento ilícito de Adorni pidió nuevas medidas de prueba. La solicitud de Gerardo Policita al juez Ariel Lijo incluye oficios y requerimientos a registro de propiedades, vehículos y movimientos financieros con el objetivo de identificar posibles activos no declarados del jefe de gabinete y también de su esposa. Milei, directo y sin filtros, como bien decíamos anteriormente, tuvimos que arreglar las cagas del imbécil de Kicillof y la corrupta de Cristina. Estas fueron las primeras palabritas del presidente de la Nación, que ya sabemos que no tiene ni un filtro, ante lo que decíamos, ¿no? La condena por el caso de YPF. Obviamente no se hicieron esperar las respuestas de Kicillof y de la propia CFK, ¿no? Le respondió a Milei tras el fallo: me parece lamentable porque dice Kicillof que él defendía a los fondos buitres. El gobernador aseguró que la sentencia en los Estados Unidos reafirma que la expropiación realizada durante su gestión como ministro de Economía se ajustó a derecho y destacó esa medida que le permite hoy a la Argentina tener el control de Vaca Muerta. Por su parte, como también les decía, Cristina Fernández de Kirchner se expresó a través de sus redes, destacó que estatizar la empresa petrolera se hizo conforme a derecho. En lo que respecta al dólar, rebotó tras el anuncio de reducción de encajes que hizo el Banco Central de la República Argentina. La divisa subió un 1% a 1.405 para la venta en el Banco Nación, detrás del ascenso del tipo de cambio mayorista para interrumpir una serie de 3 sesiones en baja. Bueno, esto es lo que respecta al orden nacional. Y en el orden provincial, sin duda alguna, que esta última semana, ya la anterior, pero esta última semana, el caso que nos conmueve a todos es el caso de esta chica que se suicidó, Fernanda Almada. Obviamente que hay muchas novedades. Sabemos que son 9 chicos los acusados, los compañeros acusados. Ahora se está investigando si hubo instigación al suicidio, ¿no? El próximo martes 31 va a declarar la mamá de la joven fallecida por esta causa de bullying fatal. Recordemos que Fernanda Almada tenía 18 años, se quitó la vida tras sufrir un presunto acoso escolar.
suma un nuevo capítulo judicial que mantiene en vilo a toda la comunidad educativa del Chaco. Recordemos que fue apartado el director del colegio, la psicopedagoga, el vicedirector. O sea, este tema, como bien les decía, sigue dando que hablar, al punto que nuestras legisladoras también ya se pusieron a tono con este tema y han presentado y están impulsando leyes anti-bullying tras el caso de Fernanda. Legisladoras provinciales han presentado iniciativas que buscan reforzar los controles, obligar a la intervención familiar y aplicar sanciones a instituciones educativas. Algunos dirán, siempre vamos corriendo detrás del suceso, pero bueno, algo hay que hacer, porque esto no debe volver a pasar. Antes lo veíamos en, no sé, en otras provincias o lo veíamos en otras partes del mundo, pero esto ocurrió acá, en una escuela de Resistencia, Chaco, y la verdad que es lamentable. Por otra parte, el gobernador de nuestra provincia mantuvo durante esta semana varias reuniones con intendentes de distintas localidades con el objetivo de fortalecer la articulación entre el gobierno provincial y los municipios. En este caso fueron recibidos los jefes comunales de Tres Isletas, de Campo Largo, de Macayé y de El Espinillo. Y una noticia que nos alegra, que siempre decimos con Jorge, nos gusta contarlas. Abrió sus puertas la nueva fábrica de alfajores Mood. Lo que se ve en imágenes es una cosa fenomenal. Tienta el alfajor. Venía escuchando por radio cuando veníamos hacia el canal. La presentación que tiene es en una cajita individual, o sea, un packaging espectacular. La idea de estos empresarios es producir, alcanzar una producción de 100.000 unidades en un plazo de 90 días, ¿no? Y obviamente la tecnología con la que cuenta la planta puede producir hasta 350.000 alfajores mensuales. Muy interesante porque obviamente es mano de obra que se emplea aquí en nuestra provincia. El gobernador estuvo acompañando, ahí estamos viendo la cajita que le estaba contando. El gobernador estuvo acompañando la inauguración de la fábrica, un proyecto que apunta al desarrollo productivo local, la generación de valor agregado y la proyección hacia mercados regionales, nacionales e internacionales. Como buena golosa, me encantaría probarlos porque tienen una pinta. Bueno, esto fue a grandes rasgos todo lo que sucedió en nuestra semana de la ciudad de Resistencia, de la provincia del Chaco y obviamente también de nuestro país y de nuestro querido mundo. Pero nosotros vamos a ir a nuestra invitada, con nuestra entrevista de hoy. Estamos con la doctora María Emilia Mancebo Graf. Muchas gracias, Emi. Me imagino que habrás venido corriendo de Formosa, como tu vida diaria, Sí, llegando, pero gracias por estar acá y tomarte un tiempito a compartir con nosotros. Gracias por invitarme de nuevo. Vale. Falta el amigo. Bueno, Jorge, ya lo tenemos que convencer, pero bueno, cuando regrese. Bueno, con María Emilia, en el caso de hoy, vamos a tratar un tema que tiene que ver con la cirugía facial, Emi, ¿no? Un tema que muchos dicen, tocarse la cara, los rasgos, cambiar los rasgos. En estos últimos tiempos, aumentó, hay más gente que recurre al consultorio a querer transformar, no sé, su nariz, su boca, o fue siempre igual para vos como profesional, te digo, ¿no? Sí, yo creo que los pacientes cuando van a entregar su rostro para algún tipo de procedimiento, buscan mucha experiencia en el profesional y obviamente que tengan experiencias en cirugía facial. En general, cuando arranqué yo, siempre tuve ya un volumen de pacientes que se atrevían conmigo. Pero bueno, hoy tengo más años, sumé más experiencia, siempre intento capacitarme y hay muchas técnicas nuevas. Entonces, bueno, creo que en lo que es cirugía facial se requiere de horas de vuelo y una curva de aprendizaje muy importante, que a su vez la base que tengo en cirugía cráneo-maxilofacial infantil en el Hospital Garrahan me da una soltura a la hora de hacer cirugía estética que por ahí no todos tienen esa base o ese respaldo. Con lo cual te digo que sí, tengo mis seguidores para blefaroplastía, para rinoplastía. Rinoplastía es la nariz. Exactamente. ¿Esa es la más solicitada o no? Mira, trato de
generar la necesidad muchas veces y el atreverse, digo yo. En los pacientes por ahí se ve de más edad, pero hay muchos pacientes jóvenes que tienen los párpados muy caídos. Y pasa a ser una cirugía de necesidad porque disminuye el campo visual, porque de repente uno ve que las arrugas frontales pasan a marcarse más, pero no es porque uno gestualiza más, sino porque el músculo frontal es el músculo que permite sostener la apertura ocular, entonces pasa a tener uno como más cansada la vista, pero es por ese esfuerzo que uno está haciendo para poder tener una buena visión. Entonces, ahí ya hablamos no solamente de estética, sino de mejorar tu salud, digamos, tu salud visual. Para mí es una de las cirugías que tienen indicación siempre. Sí. Y bueno, a veces el paciente viene por otra consulta, pero si yo veo la necesidad, en ese caso sí es como que meto la cuchara. Si no, es como que espero que me digan solamente lo que buscan. Sí intento siempre comunicar lo que tenemos como servicios dentro del lugar, porque a veces el paciente desconoce. Pero entiendo que es una de las cirugías de necesidad. ¿Y en ese caso operás sola o con un oftalmólogo? No, es cirugía de partes blandas. Si bien hay oftalmólogos que se dedican a oculoplastia, hoy día antes es como que el oftalmólogo o muy pocos hacían cirugía de partes blandas. Hoy ya hay un grupo de oftalmólogos que se forman en estética, como también otorrinos muy bien formados en estética. O sea, en ese sentido no soy estricta con la especialidad, porque creo que eso nos lleva a no evolucionar. Considero que quien debe hacer una práctica es quien mejor esté formado en el área. Entonces, así como hay otorrinos que operan muy bien nariz, hay plásticos que no lo hacen nada bien. Así como hay oftalmólogos que operan muy bien la parte, digamos, blanda de la zona ocular, hay plásticos que no. Entonces, no soy estricta en ese sentido. Sí comunico qué puedo resolver yo, qué puedo hacerlo. Y cuáles serían las cuestiones que indicarían la necesidad de este tipo de cirugía. Justamente comunicar, hablas, Emi. ¿Cómo se prepara un paciente previo a una cirugía? Me refiero sobre todo al tema psicológico. Estamos hablando del rostro, tu carta de presentación ante la vida. ¿Lo charlás solamente vos con el paciente? ¿Le sugerís algún acompañamiento psicológico? Sí, en general cuando se trata de cirugía de nariz o de orejas, que generalmente son más chicos, hago o solicito psicoprofilaxis, o en los casos en adultos que por ahí siento que tienen alguna duda respecto de un resultado, sí es importante la intervención del psicólogo para que tengan la convicción, porque muchas veces no se trata de que el resultado sea malo, sino se trata de cómo se autopercibe un paciente. Como ven en las imágenes, en lo que es cirugía facial, en este caso que se muestra es una paciente que está en proceso de reasignación de género, en donde el primer tiempo fue la reasignación torácica y después facial, y viene ahora por la parte genital. Entonces siempre planteo, esto es un proceso, pero en ese caso que se vio previamente es importante entender que hay que analizar los 3/3 de la cara. Entonces no solamente hicimos rinoplastía, otoplastía, sino también mentoplastía, que es colocar una prótesis de mentón para conseguir la armonía en los tercios de la cara. Los otros casos que se fueron proyectando son cirugías de mini lifting, de lipotransferencia grasa, para tratar de armonizar más la zona del surco y la zona mentoniana. En este caso, además de la cirugía de párpado superior, una apexia de las cejas, porque muchas veces tratando solamente el párpado superior no logramos reposicionar todo el tercio. Entonces el análisis criterioso de cada caso es fundamental. Perfecto. Ese es el caso que hablaba de... Sí.
de la paciente de reasignación. Bueno, tocaste varios temas que vamos a ir profundizando Ok. durante el programa. Ok. La tenemos a María Emilia acá durante todo el programa a través de Somos Uno. Vamos a ir a una nota, que ya algo comentábamos la semana pasada, que tiene que ver con el tema de los adolescentes, todo esto que viven así a full, todo al límite, buscando los excesos. Entonces, acerca de estos comportamientos justamente de nuestros jóvenes de hoy, que es como dicen muchos docentes, yo ya lo contaba la semana pasada, nos lo han dicho en las reuniones de padres, son nuestros jóvenes de hoy, no estemos comparándolos con nosotros o con los anteriores a nosotros, son los de hoy. Entonces hay que acompañarlos y sobre todo justamente esto queremos saber, ¿no? Como padres, cómo debemos actuar para guiar a nuestros adolescentes. Nos contaba acerca de este tema la vicepresidenta del Colegio de Psicopedagogos de la provincia, Rosana Fleitas. Bueno, la adolescencia es una etapa donde el cerebro cambia. Desde que nacemos hasta que morimos, en realidad, nosotros cambiamos. Nuestro cerebro se va estructurando, nuestro cuerpo va cambiando, y eso está bueno. Pero en la adolescencia los cambios son muy bruscos y muy significativos. Entonces, el cerebro adolescente funciona muy diferente al cerebro de un adulto. A lo mejor nosotros no nos acordamos, pero sí de algunas cuestiones. Por ejemplo, es la etapa de la amistad por excelencia. El adolescente está más predispuesto, tiene mayor apertura mental a hacerse amigo. Y eso es muy positivo, porque hoy la ciencia nos dice que esta posibilidad de conectar con el otro, de relacionarnos con los otros, es muy importante para la longevidad, por ejemplo. De hecho, es uno de los factores más importantes a la hora de evaluar qué es lo que nos permite prolongar nuestra vida y nuestra calidad de vida. Después esta necesidad de, por ejemplo, de ir en contra del status quo, en contra de lo establecido. Nosotros lo vemos como rebeldía, pero esto es una característica natural de la adolescencia, de no aceptar lo establecido, y eso está bueno. Está bueno porque, a ver, no tiene por qué aceptar lo que está impuesto, digamos, por una generación que no le pertenece, pero como no tiene todos los recursos, ¿por qué? Porque el cerebro adolescente, que está en plena ebullición y en la poda cerebral y todo esto, lo que no sirve el cerebro lo descarta y todo lo demás, necesita la guía y la contención de los adultos para no caer en los excesos. Esta necesidad, por ejemplo, de cuestionarlo todo, por ahí hace que surjan cuestiones existenciales. ¿Sí? No encuentra un propósito, por ejemplo, y caen en la depresión o en otras cuestiones que no son favorables. De ahí la importancia de guiar, de acompañar, de dar herramientas. Después también tienen esta creatividad explosiva, esta exuberancia de disfrutar la vida, que es muy positiva, pero que hace que, por ejemplo, busquen los riesgos. Entonces, esta necesidad de vivir intensamente hace que por ahí caiga en cuestiones que no nos gustan. Y entonces las estadísticas hablan de que es la etapa en donde estamos en mejores posibilidades de vida, en mejores condiciones, muy vitales, muy sanos, y todo como tiene que estar en nuestro cuerpo físico, y vos ves que cometen excesos, por ejemplo, les gusta la velocidad, o cometen, por ejemplo, torpezas como excederse en el alcohol o en sustancias que no les favorecen. Entonces, es por eso que el rol adulto es muy, muy importante, ¿sí? Marcando límites, no teniendo miedo, de aprovechar, de capitalizar de manera positiva estas cuestiones que surgen en la adolescencia, esta tormenta cerebral que por ahí nosotros no entendemos y que lo vivimos como un desafío, está desafiando mi autoridad o de repente menosprecia mis valores, dicen algunos papás. Está bueno que podamos replantear nuestro rol de tolerar, de poder escuchar, de poder llegar a consensos. Bueno, aquí continuamos con actualidad y algo más. Interesante lo de la vicepresidenta del Colegio de Psicopedagogos. Gracias también por darnos la entrevista, porque a veces hay gente que sabe mucho, pero no nos da las entrevistas o no se sabe expresar. Y acá entendemos todos, creo que muy bien, ¿no? Bueno, decíamos recién, Emi, hablabas de la cirugía de párpados.
Y obviamente lo haces en tus publicaciones, que yo sigo, que la mirada se ve cansada de lo que contabas de esta operación. Este tipo de intervenciones, ¿aumentaron en este último tiempo justamente para corregir lo que decíamos? Sí, siempre hay un volumen importante de este tipo de cirugía. Blefaroplastia, así se llama. Sí, superior o inferior. Ajá. La que es netamente funcional es la del párpado superior. Ajá. La del párpado inferior es como más estética porque es cuando aparecen las bolsitas, ¿viste? Ajá, Como de los el edema en los párpados inferiores, que bueno, en general si aparece esto, se sugiere que en el mismo tiempo se resuelvan ambas cuestiones. Sí. Lo que también es importante que los pacientes sepan es que bajo auditoría médica lo Sí. que es párpado superior, las obras sociales deberían cubrir. Ah, mira. Entonces, Eso es lo que hablábamos del desconocimiento. Mucha si gente bien no hay lo muchos sabe. colegas que eligen no trabajar con obra social, paso a comentarle que este tipo de cirugía, bajo auditoría y con buen criterio y con Sí. un control oftalmológico previo y derivación previa, Ujú. se puede llegar a gestionar. Entonces, toda práctica que sea funcional y esté bien indicada, Ujú. digamos que no tengan miedo por el tema de cuánto puede salir o cómo puedo llegar a resolver. Ujú. ¿Está? Sí. Porque está dentro de esta posibilidad. Ujú. Bueno, otro, no sé si decir trauma, pero algo que acompleja, sobre todo a las mujeres, también a los hombres, obvio, pero es el tema de la papada. Sí. La cirugía de la papada. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el nombre científico o técnico? En realidad depende. Ajá. ¿Por qué? Porque de acuerdo a si hay un exceso de volumen Sí. o si hay además un exceso de piel. Ajá. Cuando hay un exceso simplemente de volumen, Sí. con una práctica que para nosotros es mínima, Sí. comparado con otras prácticas, Sí. y por eso el diagnóstico es fundamental para saber con qué método Ujú. voy a poder resolver lo que el paciente plantea y planteárselo en porcentajes. Ajá. Cuando yo tengo un exceso solamente de volumen sin piel, Ujú. puedo resolver simplemente con una pequeña incisión y una lipo de la zona. Ajá. La segunda opción es cuando tengo además un mínimo de exceso de piel, debo complementar con una incisión en su mentón para poder sacar ese mínimo de exceso de piel y a su vez, bueno, dar unos puntos al platisma, el músculo que está por debajo, recrear este ángulo de 90 grados entre el cuello y el submentón. Pero cuando el exceso es mayor, Ujú. hay que explicar al paciente que no suele ser suficiente y en ese caso se requiere para poder tensar el cuello de manera completa además una cirugía facial, Ajá. un lifting o un mini lifting, donde yo puedo realmente retirar el exceso de piel Ajá. siguiendo los vectores de la cara porque si no, no va a ser suficiente. Ajá. Puede pasar que en ese momento el paciente no disponga para poder acceder a esa cirugía porque tiene otro valor, porque es una cirugía Más que compleja. lleva más tiempo, que Sí. es más compleja. Pero sí es importante explicar si hace esto otro mínimo, que no va a ser el 100%, va a tener un 50, un 60%. Y a veces el paciente igual está, digamos, conforme hasta que pueda acceder y no invalida que después se haga una cirugía mayor. Ujú. Entonces, para mí eso es muy importante, porque si no, pasa pacientes que vos le propones el lifting más una apexia de la ceja, más una blefaroplastia, y a veces no pueden todo. Claro. Pero priorizar qué es más urgente y Ujú. necesario para que realmente tenga mejor funcionalidad y un mejor resultado que una opción que por ahí hoy no puede acceder. Ujú. Entonces decís, bueno, es más importante el párpado si no llegás al lifting o al mini lifting y el resto mantenete mientras con una radiofrecuencia médica, con un combo de láser de CO2 para estimular el colágeno por fuera, con algún tipo de bioestimulante. Entonces uno va aportándole otro tipo de cosas hasta que el paciente pueda acceder a esta cirugía. María Emilia, en el caso de esto de la papada, el tiempo de recuperación, No, es rápido. el postoperatorio, El postoperatorio es rápido. En general... ¿no es doloroso? No. Las cirugías de partes blandas es muy raro que el paciente
se queje de dolor. Ajá. Es fundamental el manejo de tejido por parte del cirujano, la prolijidad para que no tenga dolor. Sí. El manejo en el intraoperatorio de todo lo que sea dolor, por ejemplo, aplicando anestesia troncular, no solamente anestesia local, quiere decir que es una anestesia guiada al nervio que da la sensibilidad en la zona a tratar. Los anestesiólogos especialistas en dolor son los más sabios en este sentido. Sí. Y según el tipo de anestesia que requiere cada práctica, también esto hace que el paciente tenga un mejor confort. Cuando comparan por ahí y dicen, no, pero yo en tal cirugía sufrí mucho, ¿y qué tipo de cirugía me estás refiriendo? Y es una histerectomía, una cirugía de vesícula o de útero, digamos. Y bueno, cuando uno toca órganos internos, es diferente. Obviamente. Entonces, si uno compara a este tipo de procedimiento con los nuestros en general, inclusive hasta cuando hacemos reducción de mama, los pacientes no se quejan de dolor, de verdad. Hay pacientes con un umbral muy bajo de dolor que pueden tener algún tipo de molestia, pero si complementás aparte con kinesiología, con drenaje, con corticoterapia, lo que vos haces es darle esa calidad de postoperatorio que hace que el paciente después se vuelva a atrever y que lo que comunique a los demás sea de este tipo de confort. Entonces el boca en boca es fundamental y después la gente se anima. Bueno, ya seguimos con María Emilia. Vamos a ir a otra nota que tiene que ver también con la salud. Hoy nuestro programa está instructivo. El tema del vapor, el uso del vapor, la cantidad de chicos, jóvenes, que no sé si es moda, no sé si es mejor que el cigarrillo, no sé. Lo van a decir los profesionales. En este caso estuvimos dialogando con el neumonólogo Daniel Carles y obviamente nos da su visión al respecto. Este tema no es tan nuevo, ya hace un tiempo que se vienen administrando estos dispositivos de administración de nicotina que, bueno, salieron como cigarrillos electrónicos en un momento, ahora es en forma de vapeador porque es en realidad un sistema que de alguna manera le permite a la persona inhalar nicotina. El tema que, primera medida, que no están reglamentados, o sea que esto no está arreglado bajo ninguna autoridad de salud ni nada, motivo por el cual están prohibidos en la mayoría de los países. Y después lo que les ponen, porque son algunos odorizantes o saborizantes en realidad, ha ocurrido hace unos años en Estados Unidos que usaban marihuana como componente y le ponían acetato de vitamina era E, que es un antioxidante, y empezaron a haber lesiones pulmonares que se dominó la enfermedad que con mortalidad, ¿no? Que se llamó EVALI. El pulmón tiene que recibir aire puro. Estos dispositivos se han utilizado como mecanismos para inhalar nicotina pura y no todos los componentes tóxicos que trae el cigarrillo. Tiene más de 40.000 productos carcinogénicos el cigarrillo, o sea que pueden generar cáncer. Bueno, en definitiva, con esto de la saborización y demás, y la no reglamentación, son dañinos para el pulmón. Además, no sabemos qué inhalamos, ¿correcto? Entonces, ninguno de estos dispositivos son adecuados. Es más, no hay venta libre, se vende, digamos, pero no se consiguen en negocios avalados por ANMAT. Bueno, fue un mecanismo para intentar dejar de fumar, ¿no? Así como un paso al abandono, a la cesación tabáquica. Y en realidad muchos de los pacientes que hacen esto porque venían fumando. Cualquier producto que se inhala, algunos más o menos, va produciendo, bueno, en un individuo susceptible, reacción inflamatoria del pulmón y de la vía aérea que no sabemos porque es corto, pero pensamos que a un mediano y largo plazo pueden llegar vapeando. En el tiempo pueden llegar a ser productores de POC, por ejemplo, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o disparar fenómenos de hiperreactividad, que es una forma de una sensibilidad que tienen los bronquios a cerrarse y producir tipo broncoespasmos que no son asma, ¿se entiende? Y alguna otra cosa más que afecta, básicamente homologándolo al cigarrillo. El cigarrillo trae un montón de productos en el pulmón, el más común sin duda es la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. No sabemos a ciencia cierta si esto en el tiempo puede desencadenar cáncer, suponemos por analogía que sí, pero no hay tiempo suficiente para saberlo, ¿no? Bueno, ahí escuchábamos lo que nos decía el especialista, el doctor Carles.
Pero ahora les propongo ir a una pausa y enseguida regresamos con más actualidad y algo más. Eldo Aguilar, su ferretero amigo. La más completa variedad en herramientas para la industria, el campo y el comercio. Eldo Aguilar, Avenida Alvear en 902. Mancebo Grav, medicina estética. Monteagudo 589, Resistencia. Rivadavia 1391, Formosa. Mancebo Grav, medicina estética. De lunes a viernes, de 7 a 9, así comenzamos el día. Las noticias, el análisis y lo que tenés que saber desde temprano con Marlene y Marcelo. Así empezamos por Somos Uno. ¿Buscás trabajo? ¿Querés capacitarte? ¿Querés potenciar tu futuro? Impulsar Chaco. Oportunidades para todos. Sumate a Impulsar Chaco, un programa diseñado para generar empleo y fortalecer tus habilidades, conectándote con empresas de toda la provincia. Registrate y accede a Bolsa de Oficios. Ofrece tus servicios y encontrá oportunidades. Bolsa de Empleos. Carga tu currículum vitae virtual y hacete visible para todas las empresas. Bolsa de Empresas. Empresas buscan talentos y acceden a beneficios económicos. Capacitaciones gratuitas.
Hacé crecer tus oportunidades laborales con cursos presenciales y virtuales certificados. Ingresá ahora a impulsar.chaco.gov.ar y descubrí cómo potenciar tu futuro. Impulsamos el empleo y la inclusión laboral en Chaco. Impulsar Chaco. Gobierno del Chaco. Llega una nueva fecha del torneo oficial de la URNE y la acción no se detiene. San Patricio recibe este sábado desde las 16:15 a 60 en un duelo que promete intensidad. El rugby local se vive en Somos Uno. Somos deporte, somos uno. De lunes a viernes a las 9 compartimos con vos lo más destacado del día junto a Julio Wachman. Buena mañana para todos. Buen día, chamigo. Te esperamos en la mañana de la radio por Somos Uno. Estamos muy agradecidos porque es un sueño que esperamos hace 11 años. La verdad que es un sueño cumplido. Llave. Bueno, llave. Mudarse ahora. Nuestros hijos bendecidos también de que tienen esta posibilidad y nada, gracias al gobernador, es un sueño cumplido. Muy agradecido, digamos, porque la verdad que tener un techo, un hogar es muy bueno, digamos, para mí y para mi hija en este momento, digamos. Cuando el día comienza, el campo ya está en marcha. Amanecer Rural, la actualidad agropecuaria y ganadera de la región y la provincia. De lunes a viernes, a las 5 de la mañana. Toda la información precisa para comenzar el día la encontrás en Amanecer Rural. Somos campo, somos uno. Hacé crecer tu plata con la app de Fondos 24. Descargala en Google Play o App Store. NBCH, tu banco te conviene más. De 15 a 15:30 vamos activando la siesta. Diversión asegurada junto a Nico y sus ocurrencias. Activando siesta por Somos Uno. Continuamos con Actualidad y Algo Más. Darío Serrano, director del programa. Mi nombre es Alejandra, no me confundas más, por favor. No te quiero retar al aire, pero te estoy retando. Bueno, las cosas que se hablan en las pausas, como decimos siempre con Jorge, habría que poner
microfonito y escuchar. Ahí los chicos acá estaban hablando de posibles cirugías y demás. Bueno, pero lo que parece una broma resulta ser algo muy serio y las conversaciones se tornan súper interesantes en cada pausa. Bueno, continuamos con la doctora María Emilia Mancebo Graf, cirujana plástica. Obviamente, María Emilia nos quiere hacer una propuesta a la gente que nos está escuchando en este momento. Sí. Si llaman tienen que... Que llamen o busquen en Instagram, mancebograf_medicina estética, y anuncian el programa, van a tener un descuento en cirugías y tratamientos faciales hoy. Bueno, así que tienen que llamar la gente que nos está escuchando. Dejar su número de contacto, sí. Así las asesoras le dan el turno. ¿Entendimos bien? Tenemos que buscar en Instagram y mandar el mensajito diciendo actualidad y algo más o diciendo somos uno. Y van a contar con este descuento. Bueno, justamente cirugías faciales es lo que intentamos charlar hoy, porque eso, obviamente hay miles de temas para charlar, pero para no irnos por las ramas. Vos hablabas, Emi, del lifting. ¿Esto es lo que vulgarmente se dice una estirada? La estirada. ¿O no tiene nada que ver? Sí, ¿Es lo que en la jerga cotidiana uno... lo ideal es que no se note que se estiró la cara. Un refreshing sería exactamente. Pero lo que yo te comentaba fuera del aire es que es muy importante tratar la piel. Porque una piel de mala calidad no alcanza o el resultado es incompleto. Sí. Con la cirugía lo que se hace es retirar por un lado el exceso de piel y por otro lado en el plano profundo reposicionar la fascia que envuelve a los grupos musculares del rostro, ¿sí? Pero si esa piel tiene los poros dilatados, tiene muchas arrugas finas, que es típico en pacientes fumadores o que abusan del sol, digamos que el 360, le llamo yo, de este tipo de procedimiento es además complementar con un peeling físico con láser de CO2. Es el complemento ideal, además de acompañarlo con otro tipo de péptidos que se aplican ya sea con el láser o a través de microinyecciones, que es lo que llamamos mesoterapia. Entonces, de esa manera, la cirugía... hace una parte y la medicina estética otra, y esa es la alegría que a mí me da de poder tratar el 360 en procedimientos faciales o corporales. María Emilia, ¿hay una edad para recurrir a un lifting o qué es lo que vos recomendás? No hay una edad y te explico por qué. Porque ahora hay muchos pacientes jóvenes que por el porcentaje tan elevado de trastornos de obesidad que han requerido de tratamientos para descenso de peso o de cirugía bariátrica, tienen indicación de una cirugía facial porque tienen mucha piel sobrante. Claro. Entonces, la edad no es la indicación, sino el diagnóstico. Y el diagnóstico se puede ver o puede estar presente en pacientes de muy temprana edad por situaciones como esta que te comento. Entonces la indicación es esa, y que realmente al paciente le causa una incomodidad porque el espejo no le devuelve lo que se percibe en paciente joven o no, porque podés tener más edad, pero querés no ir contra el tiempo, sino llevar bien tu edad. Exactamente, lo hablamos muchas veces de este tema, María Emilia. No cuentes mi edad tampoco, porque si no... No, vos como Jorge, que no quiere que diga la edad. Claro, no, yo sí, 51 y feliz. Pronto 52. Pronto, Géminis 50. En junio. No parece, dicen los chicos ahí. No, más vale que no parece, mirá, divina. ¿Y yo 53? ¿Parezco? No. Ojo lo que vas a responder, Darío Serrano. Te quemo al aire. Bueno, ¿no parezco tampoco? Muy bien, gracias. Bueno, vamos a ir con otra nota. Enseguida seguimos con María Emilia. No lo tenía en la pregunta, pero quiero que me lo cuentes después de la nota que vamos a ver. El tema de las estrías, que sobre todo en las mujeres es un trauma. Digo en las mujeres, pero también hay, como vos acabas de decir, muchos chicos jóvenes que estuvieron con sobrepeso y que las estrías han quedado, esas marcas, marcas de guerra le llaman algunos, han quedado
si esto tiene solución o posible solución o una mejora. Pero me lo contás después de la nota, ¿eh? Esta nota tiene que ver con el baile, ritmos latinos. Qué lindo esto, está buenísimo. Hay clases gratuitas en la Plaza Belgrano. Todos los domingos estuvimos dialogando con los profes Daniel Celis y Lorena Ojeda. La verdad que estamos increíblemente agradecidos a toda la gente que vinieron a participar de estas terribles clases aquí en la Plaza Belgrano. Estábamos con dudas todavía porque estaba el clima medio raro, pero tuvimos casi 200 personas en este gran evento, que es un evento social. Clases gratis para la gente que quiere aprender bachata y salsa, ¿sí o no, Lore? Así es, toda la gente que se quiera sumar, desde cero empezamos y vamos a pasar una tarde hermosa todos los domingos acá en la Plaza Belgrano. Así que no puedes quedarte afuera de esta gran oportunidad. La municipalidad nos facilitó el tema del escenario, el tema de la electricidad, el tema de las luces, porque es muy difícil muchas veces dar clases sin micrófono y sin sonido. Y aparte también tenemos el acompañamiento de nuestra gran amiga DJ Raquel, que es la que está poniendo música y nos está ayudando con eso, porque es muy difícil llevar toda una sola cosa. Raquel nos da la música, nosotros damos la clase, la música nos facilita el escenario, el espacio, así que por eso súper contento. Estamos apuntando a que termine por fin la Plaza 9 de Julio y ese es nuestro espacio, ese es nuestro ícono. Ahí fue donde nosotros crecimos, ¿sí o no, Lorena? Así es, desde el 2012 nosotros empezamos en la Plaza 9 de Julio y después, bueno, por motivos tuvimos que dejar, pero ahora volvemos con todos. Así que las puertas están abiertas para todo, para niños, para jóvenes, para adultos. Pero han visto que en las clases se sumaron gente de todas edades, así que re emocionados por ese lado. Nosotros vamos a estar brindando nuestra clase aquí en la Plaza Belgrano a partir de las 19:30 horas, todos los domingos. Estamos en la Plaza Belgrano porque la Plaza 9 de Julio se está llevando a cabo las refacciones, como así en todas las plazas y los ámbitos municipales, también de diferentes direcciones del municipio de la ciudad de Resistencia. El anfiteatro de la Plaza 9 de Julio se está refaccionando y restaurando también el piso para que sea un espacio de esparcimiento para todos los bailarines que los fines de semana o durante la semana quieran estar ahí dando clases, bailando, ensayando y demás. Vamos a tener el espacio reacondicionado para que esos puedan estar bailando y disfrutando los domingos, cuando sea la reapertura de la Plaza 9 de Julio, vuelvan a esa popular plaza, ¿no? Para mí es un orgullo estar acompañando a estas iniciativas y a estos bailarines y a estos profesores, porque nosotros creemos de que el arte cura, el arte sana, el arte también, obviamente tenemos muy buenos artistas aquí en la ciudad, muy buenos valores, de hecho también no solamente lo fomentamos desde lo que es el ritmo latino, sino también desde el ámbito del folclore, desde el ámbito del tango, bueno, de todas las ramas artísticas, también de las artes circenses y de el teatro. Entonces para nosotros desde la Secretaría de Cultura y Turismo es una herramienta y una parte muy fundamental apoyar a los artistas resistencianos. Bueno, aquí seguimos, le habíamos dejado una preguntita antes de la nota a María Emilia Mancebo Graf, cirujana plástica que nos acompaña en el programa de hoy. El tema de las estrías, María Emilia, sí. Contanos, ¿tienen solución? ¿Hay algún tipo de procedimiento que se pueda hacer para mejorarlas, por lo menos? Sí, en realidad, aún con el avance de la medicina no apareció algo que haga que se pierdan completamente las estrías. Claro, lo que quisiéramos todos, que desaparezcan. Exactamente, o sea, hay muchos factores que hacen que aparezcan, como el aumento de peso brusco, sobre todo en adolescentes. Sí. Las mujeres con el embarazo, son algunas de las cuestiones, pero también hay que tener en cuenta una situación que en nuestra zona es endémica, que es el hipotiroidismo. Entonces, cuando un paciente, independientemente de esta variable de cambio de peso y demás, amerita un estudio de laboratorio y ecográfico a nivel de la glándula tiroides. En relación a lo que pueda aparecer, es importante porque, bueno, si tiene una patología de base, el poder tratarla va a hacer que la calidad de la piel, del pelo, de las uñas y además de todo lo que conlleva un cuadro de hipotiroidismo, mejore. Y en relación a los tratamientos que nosotros podemos ofrecer, desde punta de diamante, láser de CO2, complementar con plasma rico en plaqueta y con algunos otros péptidos, hace que mejoren las estrías, pero no que desaparezcan. No desaparecen.
Ahora, en pacientes que han sido mamá, que sobra mucha piel y que estas estrías estén ubicadas en la zona baja del abdomen, sí existe la posibilidad de que se pierdan porque, bueno, en la misma cirugía, al retirar ese exceso de piel, las estrías se van. Pero todos los tratamientos que al día de hoy existen son para atenuar, y vuelvo a repetir, amerita un estudio clínico y no quedarnos con que solamente consultan por las estrías, porque detrás de este síntoma puede haber muchas cosas más. Hablamos de nenas y varones en este caso. No hay una cuestión de género, primero, y segundo, cuando son adolescentes, lo que siempre intento reforzar es que esa marquita, digamos, es una marca, intentar reforzar todos los otros aspectos que hacen a la personalidad del chico para que eso no sea un estigma ni tampoco una cuestión de retraerse o de inhibirse frente a una etapa de muchos cambios y que hay que intentar descentralizar el foco en esa marca para que ese chico tenga un crecimiento exponencial en otros ámbitos. Exactamente. Bueno, es como siempre tan didáctica para explicar. Gracias, Emi. Bueno, vamos a una nota, Emi, ya seguimos contigo. En este caso tiene que ver con los controles que van a hacer desde la Policía del Chaco en los bares de la ciudad de Resistencia por el consumo de estupefacientes en algunos bares, obviamente, pero estos controles se van a empezar a realizar por parte de la policía de nuestra provincia. Hablamos sobre el tema con Matías Rafar, presidente de la Asociación Gastronómicos y Hoteleros de la provincia del Chaco. La verdad que no es como se lo llama, digamos, va a haber una regada de controles que van a salir a clausurar, que van a... No, lo único, por suerte, digamos, se han comunicado con la Cámara, con nuestra Cámara, en la cual nos dijeron que justamente consumo de estupefacientes en los bares está prohibido, en realidad en la vía pública está prohibido, que está penalizado por ley, como así también el local o lugar que permita esto, digamos, que no ponga ni una traba. Así que, por un lado, bueno, verdaderamente era una ley que, mira, para serte sincero, ni uno sabía de que era permitido o no, viste, con el tema de la despenalización del consumo de marihuana, pero yo creo que con esto nos permitieron por lo menos informar a nuestros asociados que verdaderamente está penalizado, ya sea para el que consume en la vía pública o en un bar o un restaurante, como así también para el local que lo permite, digamos. Esto está estipulado por ley, el cual directamente lo clausurarían al local que lo permite. Como te digo, por suerte nos llamaron, por suerte nos avisaron, por suerte no fueron a clausurar directamente. Así que esperemos que no tener ninguna clausura con este tipo, porque nosotros por ahí somos ajenos a esto, porque ninguno de los locales vende este producto, sino que vendemos comida, vendemos bebida legales, digamos, así que no... estaría bueno que los clientes también sepan esto, que sean conscientes de que no se puede fumar en lugares públicos por la ley, digamos, está penado. Así. No, los controles siempre existieron, desde ya, o sea, si alguien te denuncia que vos estás fumando en la vía pública, viene la policía y te lleva preso, o sea, siempre estuvo esto. Lo único que hicieron fue recordarnos que existe una ley que si encuentran a vos permitiendo este consumo de estupefaciente en tu negocio, lo más probable es que te clausuren. Eso yo creo que depende de cada negocio, el cual yo por lo menos en mi negocio no se lo permita adentro, digamos, más por educación, más que otra cosa. O sea, vos... ya sea que es más rico, más feo el olor, pero te molesta el sentir este tipo de olor, o al cliente le puede llegar a molestar. O sea, para mí tiene que funcionar muy parecido a como fue con el cigarrillo. Bueno,
interesante la nota, pero nos quedan apenas minutos y yo no quiero dejar pasar a hablar con María Emilia de su otra pasión, el carnaval Araberá, campeón Araberá otra vez este fin de año. Y ese traje que luciste, por Dios, María Emilia, si tenemos las imágenes para mostrar, la verdad que fue algo increíble. Bueno, ¿cómo lo viviste? Porque es verdad que es tu otra pasión, ¿no? Sí. Entre la medicina y el carnaval, yo no sé si te damos a elegir qué agarraste. No. Realmente. No. A mí me encanta el carnaval y bueno, y me desafío de que cada año ver qué podemos aportar, qué podemos innovar con todo el equipo. Marcelo Péndola, que es mi amigo, lo amo y es un vestuarista increíble, diseñador increíble. Un tallerista increíble del carnaval y bueno, de grandes teatros de revista en Buenos Aires, es de Bellavista. No, tu traje así era que algo increíble. La verdad que cada diseño que nos entregan en la comparsa es un desafío nuevo y bueno, y después poder verlo a mí me emociona siempre. Es mucho el esfuerzo, mucho sacrificio. Claro, y eso que estamos viendo es el proceso de cómo fue haciéndose tu traje. Sí, porque... ¿Cuánto tiempo demandó eso? Eso habremos empezado... Bueno, en realidad, meses. Desde que nos entregan, que ponele fue fines de septiembre, wow. Empezamos ahí con la selección de materiales y yo ya tengo un banco de materiales, cosa de que llegue el momento. Se va reciclando año y a hay año. cosas, las plumas sí, por ahí cambia lo que es de color. Son 13 años de estar entrando en la comparsa y para cualquier comparsero el strass siempre durante el año uno va comprando los colores neutros, las plumas blancas. Porque siempre, va a servir seguro. Siempre van, exactamente. Bueno. Entonces llega el momento y uno no está tan ajustado. Y bueno, Marcelo lo que hace es soldar toda la estructura del corset, la pollera, todos los elementos, porque si no el peso de las piedras, del strass es mucho y bueno, no puede soportar eso. Así que todo el traje es muy pesado realmente. No, pero por más que uno ve y parecen solamente unas alitas así. No, un espectáculo. Realmente fue algo increíble. Recordemos que el año pasado ganaste mejor traje del carnaval. Sí. Y este año estabas nominada para mejor traje. Sí, la comparsa me propuso como candidata y bueno, participé porque para mí es una forma de mostrar el esfuerzo no solo mío, sino de todos mis amigos, de mucha gente. Y siempre lo digo con total desapego a un resultado, porque el hecho de que mi comparsa y la gente me elija ya es un premio. Y además los otros comparseros, la gente de otra comparsa que te celebra, que te festeja, que se acerca, que mira, que pregunta. Y es muy difícil elegir porque a mí me gustan muchos trajes, muchos. Este año en masculino era impresionante la cantidad de trajes bellísimos que había. Ajá. En femeninos entiendo que rompí un esquema con esto motorizado, más las alas mecánicas que llevaba en el resto del espaldar. Para mí marqué un antecedente en lo que es un cambio en traje, así que yo ya gané. No, fue bellísimo. Bueno, no voy a decir lo que dije fuera en persona con María Emilia, porque el traje de ella a mí me fascinaba. No solo a mí, creo que a todo el mundo, pero ganó otra chica. Y bueno, y María Emilia, como siempre, ella tan dulce, me respondió de una manera muy suave. Pero no, o sea, no lo di, no es que a vos te digo una cosa y atrás digo otra. No, yo sé que lo Era pensás. una chica del interior con un traje muy hermoso. De Mercedes Corrientes, ¿no? Creo la que comparsa mercedeña. de Mercedes. Sí. Orfeo. Monte Casero. De Monte Casero, perdón, de Monte Casero. Sí, era bellísimo, se veía bellísimo, pero el tuyo era superior. Y hay que dar, lo que pasa que por ahí creo que se tienen que clasificar. Obviamente, por ejemplo, interior y capital. Sí. Y a su vez, para mí es muy importante clasificar entre los trajes que son de dimensiones grandes y uno los porta, y los que van asistidos, por así decirlo, como fue el mío de este año. Es verdad. No porque yo no me banque un traje pesado, sino porque... No, pero hay que reconocerlo. Era un traje de destaque, entonces tiene otras dimensiones. Y vos no podés ponerte a competir con otros trajes que también son hermosos. Bueno, la verdad es que podríamos estar hablando una hora más, pero nos tenemos que despedir. Gracias, María Emilia. No, gracias a usted y
Mancebo Grab, _medicina estética, somos uno y tienen su descuento. Bueno, obviamente que te vamos a volver a convocar para que nos desburres en un montón de temas. Nos despedimos, gente linda.